Hola, ¿qué tal? Soy el padre David Ugalde, misionero servidor de la palabra, y te agradezco que una vez más me acompañes en este camino, en este calendario de Adviento, donde estamos reflexionando sobre el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la Navidad, el misterio de la parucía también, de la mano de los santos padres de la Iglesia y también del magisterio actual de la Iglesia Católica. Vamos a reflexionar en este segundo viernes de Adviento, ya segundo viernes de Adviento. Vamos a reflexionar este texto que hoy nos ofrece la liturgia, que está tomado del Tratado de San Ireneo, obispo, contra las herejías. Cuando vino Dios visiblemente a sus criaturas y fue sostenido por esta creación que es por él mismo sostenida, expió aquella desobediencia cometida bajo un árbol, por medio de la obediencia efectuada sobre otro árbol, y destruyó así la seducción con que fue vilmente engañada aquella virgen Eva, destinada ya para un varón, con la verdad que le fue venturosamente anunciada por el ángel a la Virgen María, ya también prometida a otro varón. Y así como Eva fue seducida por un ángel para que se alejara de Dios, desobedeciendo su palabra, así María fue notificada por otro ángel de que llevaría a Dios en su seno, si obedecía su palabra. Y como aquella fue inducida a no obedecer a Dios, así ésta fue persuadida a obedecerlo, y de esta manera la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Al renovar profundamente el Señor todas las cosas, declaró la guerra a nuestro enemigo, aplastó a aquel que en un principio nos había hecho cautivos en Adán y pisoteó su cabeza, según lo que en el Génesis Dios dice a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Con ello se anunciaba que aquel que debía nacer de una mujer virgen, hecho hombre como Adán, aplastaría la cabeza de la serpiente. De esta descendencia habla el apóstol en la carta a los Gálatas, cuando dice: la ley mosaica fue puesta por Dios hasta que viniese la descendencia a quien se habían hecho las promesas. Más claramente aún lo demuestra en esa misma carta, al decir: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. El enemigo no hubiera sido vencido con justicia si el hombre que lo venció no hubiera nacido de una mujer, pues ya desde el comienzo se opuso al hombre, dominándolo por medio de la mujer. Por eso, el Señor afirma que Él es el Hijo del hombre, el hombre por excelencia, el cual resume en sí al linaje nacido de mujer. De modo que si nuestra especie bajó a la muerte a causa de un hombre vencido, por un hombre victorioso, subamos de nuevo a la vida. Bien, pues hoy San Ireneo nos da una explicación muy interesante. Él hace estas como, como paralelos o como antagonismos. Desconozco la palabra para poder decir esto, porque nos pone por un lado, él dice, él habla de la Virgen Eva, habla de la Virgen María, habla de la realidad del pecado que se da a partir de la tentación de un ángel que incita a la desobediencia. Pero para poder redimir esto, para poder rescatar esto, nos habla de un ángel que invita a María, a la Virgen María, a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a confiar en lo que Dios le está diciendo, que en ese momento le dice que ella va a ser la madre del Mesías. Esta realidad en un primer momento nos invita a pensar en que el pecado como desobediencia, como desconfianza de Dios, pues nos va a alejar siempre del proyecto divino y por lo tanto nos va a traer como consecuencias muchas veces la tristeza, el dolor, la desesperación, la angustia, en fin, la salida del paraíso. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando confiamos que lo que Dios nos dice es lo mejor, pues podemos hacer la experiencia de la Virgen María, no de no tener problemas, porque María, vamos a ver que, aunque la Biblia no nos relata muchos detalles de su vida,
Pero el conocer el contexto social, cultural, en el que vive la Virgen María, pues nos habla de las posibles dificultades que a María le llevó, bueno, y las que nos relata el Evangelio que son muy claras, ¿no? El ser migrante, el irse a otro país, el escapar, el cuidar a su hijo, el no tener un lugar donde tenerlo, etcétera, etcétera. No, este paraíso que María vive no versa en no tener problemas, sino en que María tiene a Dios y confía en Dios. Y el Evangelio de San Lucas nos va a poner a una Virgen María que siempre va a meditar en el corazón lo que Dios le está pidiendo. Esa es la experiencia que hoy San Ireneo nos invita a hacer a todos nosotros, de confianza y obediencia en la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice es verdad y es lo que nos conviene. Por otro lado, San Ireneo en la última parte de este texto pues nos da una explicación muy bonita sobre esta expresión en el Evangelio que para muchos es como compleja o como complicada de entender, esto del Hijo del Hombre. Jesús no se presenta ni como el Mesías, ni siquiera como el Hijo de Dios. Jesús en el Evangelio se autodefine así: yo soy el Hijo del Hombre. Para hablar de esto que nos dice San Ireneo, para especificarnos que efectivamente es Dios. Por eso en el Evangelio de San Juan vemos cómo Jesús utiliza mucho la expresión yo soy para hacer referencia al yo soy, al Yahvé del Antiguo Testamento. Pero yo soy el Hijo del Hombre. O sea, sí soy Dios, pero soy un verdadero hombre, persona humana, en toda la plenitud de lo que significa ser humano. Y dice San Pablo, menos en el pecado. Pero esta realidad, para ayudarnos a nosotros a entender que Jesús verdaderamente nos ha rescatado de esta posible tendencia fuerte al mal. Todos la tenemos, lo que llamamos la concupiscencia, pero no estamos condenados a ella, no estamos determinados por nuestra concupiscencia. Es decir, no podemos echarle la culpa a la concupiscencia o a la tendencia al pecado, de decir, o incluso al mismo pecado original, ¿no? Es que yo me porto mal o no puedo cambiar porque soy débil, porque soy humano. Sí, pero ya fuimos rescatados. Ya Jesús pagó. Vamos a decir así que Jesús ya hizo el trabajo sucio. A nosotros solo nos toca adherirnos a su victoria y perseverar en ella. Y hoy San Ireneo nos hace conscientes de esto. Esta expresión tan bella de Jesús, yo soy el Hijo del Hombre, pues nos hace, además de contemplar esto que ya hemos dicho, pues nos ayuda a nosotros a entender y hacernos más cercanos a Jesús. Jesús se ha querido hacer bien, bien cercano a nosotros. Jesús nos entiende, Jesús nos comprende. Que esta semana que ya casi se termina sea para ti de mucho provecho espiritual, este segundo viernes de Adviento esté muy bendecido y que esta reflexión ilumine tu día. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias porque nos siguen dando muchos comentarios, muchas gracias por estar ahí al pendiente. Síganos dejando sus comentarios si esto te gusta, te agrada. Síguenos en las redes sociales, también ahí estamos. Compártenos, comparte los videos con tu familia, con tus amigos. Seguramente a alguien le podrá ayudar alguna de estas reflexiones. Muchísimas gracias nuevamente por esto y que sigas teniendo un fin de semana muy bendecido.